Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar del otro lado. Comienza un nuevo conversatorio en Fuga, el ciclo de charlas que tiene el Espacio Cultural Líneas de Fuga en Villa Devoto. Ahí veo que se está sumando gente. Hola, Pedro. Yo mientras voy saludando a toda la gente que se va uniendo. Hola, Bar. Hola, Cris. Bueno, ahí va. Ahí se van sumando. Ahí vamos. Bueno, como siempre, díganme si se ve bien, si se escucha bien. Manito por arriba, algo como para que yo me quede tranquila y podamos continuar con esta transmisión. Ahí está, muy bien. Pedro dice que se escucha, así que yo ahí ya me quedo más tranquila. Bueno, les cuento mientras que se sigue sumando la gente que hoy termina este ciclo. Cristina ahí está emocionada, dice. Yo también. Hoy termina el ciclo de conversatorios en fuga, por lo menos por este año. Vamos a ver qué sucede el año que viene, pero hoy es el último conversatorio del año y tenemos un broche de oro para hoy que ahora ya en muy poquito tiempo voy a pasar a presentar, pero que ya veo que se conectó. Ahí está del otro lado, así que ya en un ratito la invito. Que está, ahí está, la vi. Bueno, entonces les decía, hoy es el último conversatorio de este año, este ciclo que tuvo el Espacio Cultural Líneas de Fuga, que sinceramente fue el manotazo de ahogado que logramos tener a partir de toda esta cuestión de la pandemia y de que los espacios culturales no podíamos trabajar. Y surgió esta idea de hacer de una manera virtual un espacio de intercambio en donde podamos charlar con diferentes personalidades, conocer otras culturas, otras ideas. Y la verdad es que nos enriqueció un montón, nos sirvió un montón, a mí obviamente particularmente por estar siempre del otro lado charlando, pero a su vez como espacio nos sirvió, pienso yo, también como para encontrar un poco de sobre qué temas queremos hablar, ayudó mucho a la identidad del espacio, así que quiero agradecer. Fueron casi 30 personas que han pasado por este ciclo de conversatorios en fuga. A lo largo de este año, todos los sábados, salvo alguno que otro que no se pudo hacer, pero casi todos los sábados tuvimos estos encuentros. Entonces quiero agradecer a esas casi 30 personas que han participado en todo el ciclo, que nos han ayudado un montón, como decía recién. Y a su vez a Ramiro Fosaseca, mi coequiper, que los conversatorios que no hacía yo los hacía él, así que muchísimas gracias también porque él fue parte de este ciclo. Y Hernán Pirilli también no me quiero olvidar, él también formó parte del ciclo de las dos formas, él fue entrevistado y entrevistador, así que vaya si formó parte del ciclo, le mando un beso grande también a él, obviamente a Cristina, a Agustina, que son parte de Líneas de Fuga y que siempre me dan este espacio y me dan la posibilidad de hacer estos encuentros de manera virtual, así que gracias a ellas dos, que siempre tengo sus mensajitos de amor y de cariño. Y bueno, nada más. Respecto a los conversatorios, sí, por favor, corran la bola, porque en diciembre se vienen un montón de cosas. Así que si todavía no nos siguen, les invitamos a que nos sigan, @espacio líneas de fuga en Instagram. Y también comentarles que todos estos conversatorios, incluido por supuesto el de hoy, van a estar subidos luego a Facebook y a YouTube, así que nos pueden buscar como Conversatorios en Fuga o como Espacio Líneas de Fuga en YouTube y van a ver no sino todos los conversatorios que hemos tenido, por si se perdieron alguno, por si quieren volver a escuchar alguna parte. Ahí están, en YouTube están absolutamente todas las charlas que hemos tenido durante todo este ciclo. Además, les quiero comentar que yo siempre les hinchaba todos los sábados con que el domingo iba a estar Diego Singer con su filosofía a la gorra. Ese ciclo ha culminado también, pero le quiero agradecer porque todos los domingos, gracias a él y por supuesto a los aportes de todos ustedes, hemos podido seguir adelante. Esto era filosofía a la gorra en apoyo a los espacios culturales. Entonces tienen hasta el lunes igualmente tiempo para colaborar. Quien quiera hacerlo, son 7 u 8, creo que son 7 los espacios culturales que forman parte de esta movida.
Así que en su Instagram, @tallerdefilo, o si no, tallerdefilosofía.com.ar, van a encontrar toda la información y como les decía, hasta el lunes hay información como para ver cómo poder hacer para ayudar a los espacios culturales. Y bueno, si yo sigo saludando, que está entrando gente. Y nada más, que de a poquito estamos volviendo a una normalidad con muchísimas comillas y tenemos también espacio de yoga, como tenemos aire libre dentro del espacio cultural, quien no lo conoce hay un jardín muy hermoso, entonces estamos haciendo ahí algunas de las reuniones de yoga, obviamente con poquita gente, con protocolo, con distancia, así que necesitamos que nos escriban y que se sumen porque queremos que entre gente a ese lugar, que durante tanto tiempo pasaron tantas personas y de un tiempo a esta parte no había nadie. Así que eso también. De a poquito estamos abriendo las puertas, cosa que nos pone muy, muy contentos. Ahora sí voy a pasar entonces a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que como les dije es un cierre de oro para nosotros. Hola Mónica, Juli, gracias por estar siempre ahí. Bueno, hoy entonces voy a estar hablando con Claudia Corol, que ya en un instante la voy a invitar. Ella es comunicadora social, feminista, forma parte del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Y hoy, esperen que mientras tanto ya la voy invitando. ¿Por qué feminismos plurinacionales? Vamos a estar charlando con ella de eso y de un montón de otras cosas más. Vayan dejando sus comentarios, sus saludos, así enseguida los leemos. Ahí está. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? No sé si se está escuchando. ¿Cómo es? Yo te escucho. Sí, vos a mí me Mm, Vamos a escucho un tratar de... poco cortado, me parece que puede ser por internet, Te básicamente. escucho no, te estoy escuchando cortado. Sí, a ver. Y fíjate si no, de sacar el wifi, que a veces eso ayuda también. Ahí le está sacando el wifi claramente. ¿Escuchás ahora? Ahora sí, me parece que sí. Dale. Ahí estamos, ahí me escuchás. No te escucho ahora. Por las dudas, al resto le pregunto si me escuchan, a ver si es problema mío. Yo recién estaba verificando mi internet, pero por las dudas, si me escuchan a mí o si tienen problemas con Claudia para ver cuál es el inconveniente. Hola, experiencias compartidas, ¿cómo les va? Gaby, ahí te saluda Gaby Garibaldi. ¿Vos me escuchás a mí ahora? Sí, yo te escucho. ¿No me escuchás? ¿No? Sí, Sí, hagamos sí, ¿me una escuchás? cosita. Te voy a volver a llamar. Voy a cortar y te voy a volver a llamar por las dudas. ¿Sí? Dale, A mí me escuchan, bueno, voy a dale. hacer eso entonces. Elimino, ahí va. Voy a volver a llamar a Claudia acá. Por las dudas, esas cosas que suelen pasar. Viste, sería el último, tenía que salir así. Perfecto, y me confirman que a mí me escuchan. Vamos a ver si la internet entonces de Claudia nos acompaña. Ahí está, hola. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Ahí está, ahí te escucho ¿Mejor o bien. no? Dale. Se escucha igual medio cortado, ahí veo que se escucha medio cortado, no sé si está cerca del módem o algo, pero se te ve como borrosa. Bueno, ahí dicen que la escuchan a Claudia, así que podemos continuar. Yo ahora la veo como tildada a ella. Avísenme por las dudas ustedes cómo, cómo la ven. Yo escucho como el hola, pero apenas empieza a hablar se escucha cortadito.
está con problemas de internet claramente. Ah, no se la ve, dicen. Bueno, voy a volver a llamarla. Bueno, no estoy pudiendo llamarla a Claudia. Avísenme igual eso, si ustedes están del otro lado, porque ya no sé si los perdí o no los perdí. Avísenme, por favor, escríbanme. Viendo bien. Bueno, ahí creo que estamos todos. Tengo una solicitud de Claudia, vamos a intentar una vez más. Si no, corto y vuelvo a llamar. Ahí A estamos. ver, ahora mejor. Ahora sí, Bueno, ahora sí. Qué lío, qué lío. Bueno, yo por lo menos la gente está. Me están diciendo que están del otro lado. En un momento pensé que ya estaba hablando sola. Bueno, ¿cómo estás, Claudia? bien, bien. Aquí tratando de entender esto, cómo funciona, pero bien. La tecnología que nos está pasando por arriba. También creo que interactuando. Tenemos que subirnos a esa ola o nos pasa por arriba directamente. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por formar parte de este ciclo. Como comentaba recién, hoy es el último conversatorio, así que para nosotros es un broche de oro realmente. Estamos muy contentas de poder contar con vos. Gracias a ustedes. Y bueno, ahí vamos a ver cómo sale esto, cuánto podemos charlar. Dale, buenísimo. Bueno, yo cuando te presentaba comentaba, entre muchas otras aristas, obviamente, que formas parte del equipo de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. ¿Querés comentarnos primero un poquito qué es este grupo, qué es lo que hacen, cuál es la tarea, como para que conozcamos un poco más de vos? Sí, claro, es un colectivo que, bueno, como dice su nombre, hacemos educación popular. Nacimos ya hace bastantes años, pasado el 2001, en el marco de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en ese momento. Ahora somos un espacio autónomo que trabaja sobre todo pensando la educación popular, la educación de los movimientos populares, pensando la pedagogía de la resistencia, la pedagogía feminista, la pedagogía que aporta a los movimientos en la dimensión de lucha contra todas las opresiones, tanto el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo. Y bueno, estamos trabajando en espacios de formación de formadoras y formadores, pedagogía feminista, articulaciones que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos y en general con todo lo que pueda hacer un aporte a la organización de tanto de las resistencias como la búsqueda de alternativas de nuestro pueblo. Bien, hace un montón que vienen trabajando. Me llama la atención en 2 minutos dijiste muchísimos conceptos interesantes, pero uno de ellos lo agarré así, es el de pedagogía feminista. Digo, podemos hablar de una pedagogía, digo, ahí mezclando lo que es la educación popular justamente con el feminismo, podemos hablar de algo que se llama pedagogía feminista, ¿eso en qué consiste?
Claro que sí, porque, digamos, en mucho tiempo los movimientos populares hacían formación política y, por otro lado, los colectivos de mujeres, de disidencias sexuales, pensaban algunos procesos de autoformación y nosotros lo que tratamos de hacer, sobre todo las compañeras que somos parte del equipo y compañeros, de trabajar la dimensión de formación desde el feminismo, desde la lógica de la lucha antipatriarcal, con una metodología que también ayude a hacerlo con coherencia con lo que creemos de los feminismos populares, que es partir de mirar nuestros cuerpos, nuestros territorios y tratar de ver cómo en cada uno de nuestros cuerpos y territorios se expresan las opresiones, se expresan las distintas violencias que los sistemas estructurales de dominación realizan y también cómo está en nuestros cuerpos la energía, para cambiar eso, la voluntad de transformarlo, la capacidad para transformarlo. Entonces, un poco la pedagogía feminista busca eso, como aportar a la lucha feminista haciendo reflexiones y teoría desde las prácticas sociales de transformación en las que estamos metidas, en las prácticas emancipatorias, en las distintas articulaciones de lucha. Por ahí va más o menos. Perfecto, clarísimo. Está buenísimo. Em, Además, entiendo que en la educación popular justamente una de las tantas cosas que intenta es que esto de romper con una cuestión más verticalista, ¿no? Del conocimiento, donde siempre decimos el docente que es el que tiene todo el contenido y llena al otro que es vacío de contenido, de toda la información, entiendo que justamente rompe esas estructuras y que me parece que va de la mano con la idea feminista. Hablaste también de esta idea anticapitalista, ¿no? De cómo se mezcla ahí ya el feminismo con el anticapitalismo. ¿Por qué? ¿En dónde es que hacen esa conexión? Claro, por un lado, esto que decías, primero que la educación popular cuestionó y nació cuestionando lo que Paulo Freire llamó la educación bancaria, que es esa transmisión de conocimientos, donde se cree que alguna gente sabe mucho y por eso puede educar y otra gente es ignorante, ¿no? Y que no sabría nada. Y lo que fuimos aprendiendo es que todos y todas tenemos saberes y que a partir del diálogo de nuestros saberes es que construimos nuevos conocimientos. Y en el caso de la educación popular, tal vez lo más importante no es qué es lo que se transmite, sino cómo creamos conocimientos colectivamente, porque está claro que el mundo cambia, que nosotras cambiamos, que vamos descubriendo nuevos horizontes y formas de actuar tanto de quienes nos atacan en el patriarcado como quienes estamos resistiendo desde los feminismos y entonces, ¿cómo hacer teoría? Por ahí esa es la pregunta, ¿no? Cómo hacer teoría no solamente leyendo libros de gente que puede ser muy interesante su reflexión, pero nosotras creemos que hay una creación colectiva de conocimientos que surge desde las experiencias prácticas. Y ahí es el encuentro de la lucha feminista con la lucha anticapitalista y El también cuerpo, con la lucha anticolonial. ¿Cómo? poniendo el cuerpo, No digo. sé. Sí, y también pensando que las opresiones en este continente han sido construyéndose de unas amarradas a las otras, ¿no? Es decir, fue el colonialismo, la conquista, la colonización, con su carga de racismo, de opresión sobre los pueblos originarios, lo que generó este tipo de sociedad que tenemos y, por ejemplo, la familia patriarcal que hoy conocemos, que hoy existe, salvo en algunas comunidades que han logrado sostenerse como comunidad, es fruto de la colonización. Pensemos, no sé, a veces yo me río cuando digo, a ver, ¿cuántas veces se ha comentado este muchacho es un conquistador? Y hasta lo puede decir su mamá, su tía, con cierto orgullo. ¿Y de dónde viene la palabra conquistador, no? Ahora, para las mujeres en particular, los conquistadores fueron los que iniciaron esa práctica de violencia sexual sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, avanzaron destruyendo los territorios, saqueándolos, llevándose todas las riquezas, ya lo sabemos, para la corona, pero también ocupando los cuerpos de las mujeres, sometiéndonos y ocupando sobre todo los cuerpos de las mujeres de los pueblos originarios y de las mujeres que fueron traídas como esclavas desde el África. Entonces, no podemos parar el capitalismo que se llenó de oro y plata en el centro, en Europa, robado desde nuestras tierras, no lo podemos separar de ese proceso de conquista, de colonización
y de establecimiento de una forma de dominación que la familia patriarcal tiene un papel decisivo en eso, ¿no? Y que perdura, ¿no? Porque digo, alguien también dirá, bueno, está bien, pero todo esto del colonialismo pasó hace un montón, y digo, no es así, digo, esa cultura, esto que decías vos de la conquista de los territorios, de nuestros cuerpos como territorio conquistado también, continúa. Claro que sí, hoy estamos en la mañana hablando con unas compañeras de Colombia, campesinas, indígenas, sobre el origen del patriarcado, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, que el patriarcado tiene uno de sus elementos y de sus bases de origen, está en el dominio del cuerpo de las mujeres, ¿no? En dominar la sexualidad en particular de las mujeres y los temas de la reproducción, porque eso les da poder, es decir, a los patriarcas, a los señores, digamos, que construyen y han construido la dominación. Entonces, ¿por qué tanta lucha? Yo me puse hoy el pañuelito verde de la lucha por el derecho al aborto. Todavía sigue pareciendo tremendo lograr algo tan simple como controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es decir, el patriarcado sigue creyendo que la forma de dominar a las mujeres y a quienes quieran rebelarse de las disidencias, de los cuerpos que se resisten a la normativa heterosexual, es ocupando nuestro derecho a decidir, ocupando también nuestros cuerpos, atravesándonos con la violencia sexual y con distintas formas que llegan, bueno, en su máxima expresión a los feminicidios, pero que también se expresan cotidianamente en muchas formas de violencia. Entonces eso, el colonialismo sobre nuestros cuerpos sigue, el racismo sigue, las distintas formas de control social sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces se nos ha dicho qué significa ser una buena mujer? ¿Por qué todavía hasta el día de hoy, pasados siglos y siglos, el trabajo nuestro de cuidados, por ejemplo, no vale nada? Es decir, nadie reconoce el trabajo que se llama invisible, ¿no? Invisible porque no lo quieren ver, porque nosotras lo vemos, es decir, estamos y estemos en la tarea que tengamos, aun cuando hayamos accedido al trabajo remunerado, hay una cantidad de horas de trabajo no remunerado, de trabajo invisible, que las mujeres lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los temas importantes. Bien, hablabas también incluso de lo que era digo, el patriarcado desde la heteronorma, si se quiere, y hablaste del racismo también, digo, agregar también que la cultura es blanca, ¿no? Digo, la norma, y que todo lo que vaya por fuera de todo eso, obviamente también es una amenaza. Leí en un texto que habías escrito, no me acuerdo si en una entrevista o un texto, que las mujeres negras también vinieron a aportarle un montón al movimiento feminista o a los movimientos feministas, porque además de contar, obviamente, las opresiones que tienen que ver con el género, pusieron sobre el tapete también lo que son las opresiones raciales, ¿no? Más allá de que se suman a las de género y que se suman incluso a las de clase. Sí, acá estoy leyendo que, por ejemplo, Marcelo Fabián está comentando la posición de las feministas comunitarias. Dice que me recomienda que lea lo que dicen. En realidad somos parte de una misma articulación con las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala y de Bolivia. Es decir, que por supuesto que las leemos y además dialogamos. Hemos construido juntas los feminismos de la Vía Yala. Y ellas sí, efectivamente, reconocen que muchas de los pueblos originarios había patriarcado, un patriarcado diferente del patriarcado occidental. Por ejemplo, las compañeras de Bolivia nos hablan de que si sumamos los 500 años o más patriarcado occidental impuesto a partir de la conquista, más los más de 200 años del patriarcado que había en el imperio inca, tenemos una cuenta de 900 años más o menos de patriarcado en esos pueblos, pero cuando hablamos del patriarcado europeo estamos hablando de más de 3.000 años, de 4.000 años. Entonces, las formas del patriarcado occidental se han encontrado con el patriarcado de los pueblos originarios, donde lo hay, y han construido lo que se llama el entronque patriarcal, donde el patriarcado de las comunidades originarias se refuerza, pero en la clave del patriarcado occidental. Se hace más fuerte, se hace más intenso,
y Claro. cambia también las formas de opresión, porque la familia patriarcal, que es lo que estaba diciendo antes, comentando antes, está construida sobre la base del interés de la conquista y de la colonización, que fue el saqueo para la corona. Entonces, el objetivo de esa familia, ¿por qué ningún varón de estos conquistadores se iba a unir a una mujer de pueblo originario, por ejemplo? Porque esa familia patriarcal estaba construida alrededor del tema de la propiedad y del tema de que las riquezas, fruto del saqueo, vayan para Europa. Entonces hay una lógica específica del patriarcado occidental en estos territorios, que las compañías del feminismo comunitario, tanto Guatemala, Bolivia, también hay en este momento en nuestros territorios compañías del feminismo comunitario, que lo analizan bien y nos muestran cómo tiene especificidades. Y también hay pueblos que era distinto, por ejemplo en Honduras, el pueblo garífuna, que es un pueblo que nace de los barcos que traían a los esclavos, esclavas negras del África, pero que al llegar a estos territorios se liberaron, se amotinaron, se liberaron y se juntaron con población indígena y se formó esa mezcla indígena y negra que es un pueblo garífuna que creció libre, no creció esclavo en estos territorios. Y entonces es muy interesante porque ese pueblo, además de no haber sido esclavizado, tiene una cultura matrilineal, es decir, toda la descendencia y la forma organizativa es matrilineal, es por la vía materna. Entonces no es que todas las comunidades y todos los pueblos originarios eran iguales, Claro, había también diferencias y eso se ve en la forma organizativa, ¿no? claro, por supuesto. Me llama la atención que comentabas recién sobre el feminismo comunitario o el feminismo popular. Digo, estamos hablando siempre de diferentes feminismos, digo, todos esos se articulan de alguna manera. Uno siempre habla como del feminismo, del movimiento feminismo, pero podemos decir que existen los feminismos, los diferentes movimientos. Sí, y sobre todo ahora que se amplió tanto los feminismos, ¿no? Se ampliaron tanto. Hace no sé, unas décadas, en el siglo pasado, había un movimiento feminista que si bien era amplio, no tenía el nivel de arraigo que hoy tiene el feminismo en los distintos territorios. Entonces hoy podemos ir a territorios que antes no se reconocían como feministas, por ejemplo, muchas comunidades de pueblos indígenas con grandes luchas, incluso en defensa de los derechos de las mujeres, pero no consideraban que tenían que nombrarse como feministas y hoy sí lo hacen. Y hay feminismo indígena, feminismo comunitario, hay feminismo negro, hay feminismos villeros, sobre todo en estas últimas décadas se organizaron las mujeres como feministas dentro del movimiento villero, feministas campesinas, feministas sindicalistas, son feminismos que en muchos de estos se articulan en el marco de lo que son los feminismos populares, y también hay feminismos con los cuales actuamos por determinados derechos, pero que no tenemos la misma idea de cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Es decir, para las feministas populares que estamos compartiendo este espacio, como les contaba, de feministas de la Via Yala, el objetivo sobre todo es revolucionar el mundo, es decir, terminar con todo el sistema de opresiones coloniales, capitalistas, patriarcales. No queremos una cuota, un porcentaje del sistema de opresión para oprimir a otras, por ejemplo. ¿No? Es decir, la inclusión, un 30%, un 40%. No es eso lo que estamos buscando, aunque no desechamos las luchas que otras compañías puedan hacer por tener una influencia y una incidencia dentro de las instituciones hoy del sistema. Pero sabemos que en el marco de estos sistemas de opresión es imposible que se termine o sea, que se conquisten realmente nuestros derechos, que se termine con la opresión sobre nuestros cuerpos, que se termine con la violencia femicida, que se termine con los distintos modos de control de nuestras vidas, que se reconozca nuestro trabajo. Entonces, para que haya soberanía alimentaria, soberanía sobre los cuerpos, hace falta revoluciones, aunque suene fuerte la palabra revolución en Instagram, ¿no? Porque pensamos que el activismo pasa por otro lado. No desechamos la intervención en las redes, pero hace falta eso, poner los cuerpos para echar abajo los sistemas de opresión, de explotación, de dominación. Perfecto. Y bueno, ya yendo más para el tema específico que íbamos a hablar en el día de hoy, que la pregunta era ¿por qué feminismos plurinacionales? ¿No? De alguna manera estábamos hablando de esto, pero ¿por qué es tan importante para el movimiento, los movimientos
feministas que sea plurinacional. Sí, está bueno que nos fuimos aproximando así por distintos lugares, porque uno de los temas centrales por los cuales hablamos de que tenemos que asumirnos como feministas plurinacionales es el reconocimiento entre nosotras, ¿no? Es decir, cuando las compañeras, por ejemplo, del pueblo mapuche, feministas, nos dijeron entre Leu en el encuentro, que en ese momento se llamaba Encuentro de Mujeres, ahora lo llamamos Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, no binarias, bisexuales, nos dijeron, queremos ser nombradas, estamos en territorio mapuche, queremos ser reconocidas como pueblo. Claro. O como nos dijeron las hermanas cuando estuvimos el año anterior en el Chaco, lo mismo, había que escuchar y había que pensar y repensarnos. ¿Por qué? Diciendo feminismos o diciendo encuentro de mujeres, pensábamos que estábamos nombrando y reconociendo a todas, cuando había compañeras que no se sentían reconocidas, porque en un mismo territorio hay distintos pueblos, hay Perdón, distintas naciones. este que pasó fue el primer encuentro que se reconoció como plurinacional, ¿no? Claro, en realidad es una historia, porque en La Plata es donde se resuelve que sea plurinacional en el marco de la asamblea final, pero ya entre Leu la mayoría de los talleres lo dijeron Claro. y nos costó mucho de todas maneras que pudiera ser resuelto en la asamblea final. Es decir, dentro de los feminismos se dio y se sigue dando, porque hay compañías feministas que no lo reconocen todavía y que no reconocen la decisión que se tomó en la asamblea. Y si bien en San Luis las compañías nos están esperando para un encuentro plurinacional y así lo nombran, esto porque todavía hay que imponer una hegemonía de un feminismo blanco, occidental, que no tiene necesidad de nombrar ni a los cuerpos de pueblos originarios, ni siquiera a las otras identidades antipatriarcales, como pueden ser las compañías travestis, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, ¿no? Y todas son compañeras que organizadamente Perkins, ¿no? Lo encuentros de mujeres, una compañía travesti, una hermana, hemos compartido muchas veces juntas en esos encuentros, y yo decía, pero ¿por qué tiene que estar en un encuentro y no ser reconocido? Si hace estaban, pero no, pero antes no se nombraban como feministas las eh, compañeras mapuche, por ejemplo. Bueno, pero ahora sí se nombran feministas, entonces, y piden su lugar, y en realidad no lo piden, lo exigen, y nosotras, a mí Que me hay que escuchar eso. avergüenza que haya que, ¿qué? Hay que escuchar eso, digo, Claro, porque lo están pidiendo o exigiendo, como decís vos. Acá me decían que se te entrecorta un poquito, pero me parece que se recuperó igual el audio. Recién se estaba cortando un poquito. Pero digo, hay un pedido, o por lo menos una expresión clara de queremos que nos nombren. Digo, no, no podemos desoír eso. Sí, ahora sí. ¿nos escuchan? Sí, 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 perfecto, ahora sí. Bien. ¿Qué decías? Perdona, porque no te escuché lo último. No digo que es una expresión clara, digo, no se puede desoír. Están diciendo necesitamos ser nombradas, digo, es como clarísimo. Claro, pero además que es por eso digo, son parte, nos han enseñado un montón además, porque mucho de la reflexión que yo hacía al comienzo sobre el colonialismo, el racismo, no la creé, no la inventé yo, Claro. justamente lo hicimos en diálogo con esas hermanas. Es decir, ni siquiera fue leyendo, porque muchas son cosas que no están escritas, además. Algunas se escribieron, pero otras no. Algunas son fruto de lo que nosotros llamamos en los feminismos diálogo de saberes. Es decir, pudimos sentarnos alrededor de un fuego y pensarnos y mirarnos y saber que éramos distintas, pero que tenemos luchas comunes. Entonces, bueno, ahí es donde nosotras crecimos, aprendiendo de muchas hermanas, y lo mismo cuando no sé, pienso en una compañera como Angela Davis,
dijo, bueno, pero el feminismo negro no es lo mismo, no ha vivido las mismas opresiones y en muchos casos no tiene las mismas luchas que otras feministas. Coincidimos en algunas, pero raza, clase, género, son distintas dimensiones que necesitamos tomar en cuenta a la hora de luchar. Claro, acá dice, se animan a decir que la misma porción la que no acepta a las compañeras trans, las que no quieren ser plurinacionales, dice. Sí, fue más o menos así el debate, cierto. Es decir, la idea de que el cuerpo decide, define la biología y cuerpos blancos, cuerpos de mujer en el sentido más tradicional, digo, en el sentido que para definirse así necesitas tener una vagina, necesitas, bueno, esa es la idea, que no es que el feminismo no es una propuesta política ideológica, sino que es una propuesta que tiene que ver solamente con un tipo de cuerpo. Y entonces se invalida todas las sujetas que se reconocen en el feminismo y que vienen de otras corporalidades y de otras experiencias culturales e incluso cosmovisiones como pueblo, ¿no? Y que además me parece que, digo, no invalida saber que, por ejemplo, las compañeras trans seguramente tienen otros problemas que no son exactamente los mismos que tiene una mujer cis y que no son los mismos que tiene una mujer cis negra, digo, y cada una tiene sus particularidades y que creo que una no invalida a la otra, por el contrario, me parece que sumar todas esas experiencias es lo que hace que realmente sea un movimiento rico y Por fuerte. supuesto. Y insisto que yo a veces digo, es que se pierden la oportunidad quienes se niegan a conocer otras experiencias y otras luchas y otra memoria de resistencias y también otra experiencia feminista, porque la lucha antipatriarcal, por ejemplo, vuelvo sobre Loana Berkins o Diana Zacayán, fueron compañeras que estuvieron codo a codo con nosotras en la lucha por el derecho al aborto. Por ahí no necesitaban para su propia historia personal, estar en las movilizaciones aborto, por el derecho al aborto. Eh, Ahora, ¿por qué nosotras no podemos acompañarlas y ser parte y entender que la lucha por la identidad sexual, por el reconocimiento, por ejemplo, su exigencia del cupo laboral trans travesti, una propuesta que elaboró Diana Zacayán con otras compañías trans y travestis, es parte de mejorar la vida y mejorar la sociedad y que no condenemos a que todo un grupo social tenga, por ejemplo, como única opción vivir de la prostitución y llegar a los 35 años, como decía Loana, ¿no? Es Ujú. decir, ¿por qué no asumir la posibilidad de que nuestra sociedad y nuestro feminismo pelee por una vida para todas las compañeras, compañeros, que realmente nos permita hacer otro recorrido? Y por otro lado, aprender también de, como decía, de toda la riqueza de su experiencia de lucha, de sus capacidades como interpeladoras del mundo heteronormativo. Es decir, ¿cuánto nos enseñaron las compañeras trans y travestis a eh, cuestionar una idea de género binaria, que hay Total. solo varones y mujeres? Por ejemplo, la lucha por la identidad travesti también ha sido muy transgresora y muy interpeladora de una mirada del patriarcado que necesita al régimen heterosexual para sostener la familia patriarcal. Entonces, es por todas que lo decimos, no es solamente que somos solidarias, no, no, aprendemos y abrimos nuestra mirada y si hablamos de pueblos originarios, pensemos qué pasó en la pandemia o qué está pasando, ¿no? Donde la imposición de la medicina hegemónica muchas veces actuó con un criterio unificador de las formas de respuesta sanitaria y conozco muchas comunidades que han venido trabajando sobre el cuidado de su salud a partir de conocimientos ancestrales de las plantas, del uso de las plantas. Si hubiera habido un diálogo más genuino y más eh, fluido entre todas las experiencias, hubiéramos tenido mucha más posibilidad de cuidarnos y de, si nos enfermábamos, de recuperarnos. Entonces, bueno, ahí hay muchos saberes que pensamos que solo están en la universidad, pero son saberes de las mujeres del pueblo, porque en general, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud son Ujú. saberes transmitidos
incluso oralmente, no están en los libros. Recién ahora este año en la pandemia, por ejemplo, varias de las comunidades hicieron algunos libritos para ayudarse a sobrevivir y hay lugares de nuestro continente donde se han asegurado mejor la vida comunidades a través de esos sistemas de salud alternativos, que en realidad no son alternativos, son los sistemas de salud que tienen los pueblos y que no necesariamente pasan por la medicina hegemónica, ¿no? Recién estabas nombrando justamente con este ejemplo desde la medicina, pero lo linkeé con una cuestión quizá más abarcativa que tiene que ver con, en general, el cuidado ambiental, ¿no? Y esta sabiduría también que tienen mucho más los pueblos originarios de eso, ¿no? Del contacto que tienen con la naturaleza, del respeto y el cuidado. Y que también me parece que está muy ligado, que a lo mejor alguien dice por qué, pero me parece que sí está muy ligado con el movimiento feminista, ¿no? Esto que decíamos, si vamos en contra del patriarcado, del capitalismo, y de la heteronorma, si se quiere, digo, tenemos que también de alguna manera ir de la mano con esta idea de cuidado ambiental, y de buscar otras formas de relacionarnos en el mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, personalmente fui amiga de Berta Cáceres, una líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Recibió uno de los premios por la defensa del ambiente y fue muy conocido su discurso cuando recibió el premio Goldman, cuando nos decía, despertemos una humanidad, ya no hay tiempo. Y en estos días, cuando fueron los huracanes en Honduras, hablábamos con compañeras y hermanas de Honduras que nos decían cómo además del dolor, porque no es que sean catástrofes de la naturaleza, es que estamos destruyendo la naturaleza con las formas de producción. Y entonces cómo recordaban ese llamado, ese grito de Berta Cáceres que decía, ya no hay tiempo, y realmente la naturaleza está respondiendo de una manera brutal a la destrucción. Pensemos lo que fue este año, no solo la pandemia que tiene que ver con los procesos cría industrial de animales, ¿no? Es decir, el origen del coronavirus, pero también lo que fueron los incendios forestales en todo el país y en otros países. Y los Pensemos silenciados lo que es. también, ¿no? Por otro lado, digo que salía muchísimo más el tema de la pandemia que nos estamos prendiendo fuego. Estaba prendiéndose fuego y pensemos en la destrucción de los humedales, todo lo que hay de negocio, por un lado inmobiliario, pero también de las forestales. Es decir, le estamos incendiando el país para regalárselo a las transnacionales. Y esto es destrucción directa de la vida, de la fuente de la vida. Entonces, cuando hablamos también de feminismos plurinacionales y sabemos que dentro de esos feminismos plurinacionales estamos reconociendo a pueblos que históricamente cuidaron la naturaleza, que no la depredaron, que no la destruyeron, que no utilizaron más que lo que necesitaban para sobrevivir de esa naturaleza. Es decir, que podríamos haber aprendido a cuidar y a defender la naturaleza y los bienes comunes en un diálogo entre la plurinacionalidad de los pueblos que están en los territorios. Y además pensar también que esos pueblos tienen saberes que nos permitirían haber enfrentado todos estos colapsos y la crisis climática de otro modo. Entonces, no hay razón, no hay ninguna razón para que sigamos negando esos saberes y esas existencias. Además, como algunas compañeras decían, bueno, sí, compañeras, decían, bueno, pero es que son minorías. Primero, discutamos qué significa Con minoría. más razón Pero igual, ¿no? además, si esos pueblos, Digo, por el contrario, pero creo que además la esos idea es pueblos darle son voz a minorías, todas esas que no tienen voz. y yo digo que si esos pueblos son minorías es porque hubo genocidios, Claro. porque fueron asesinados masivamente, porque la llamada conquista del desierto no fue en el desierto, fue en un lugar donde había pueblos. Entonces, el genocidio también tiene sus responsables y los estados-nación se levantaron sobre la base de esos genocidios, sobre la base de la esclavitud de algunos pueblos y la servidumbre de otros, del sometimiento tremendo. Pensemos la plata que se envió al continente, a Europa, saqueada de nuestros territorios. ¿Quién la saqueaba, no? Entonces, bueno, eso. Digo, hay una cantidad de elementos que podemos pensar si nos reconocemos plurinacionales, que nos enriquece como feministas, que nos hace crecer en un proyecto y que el feminismo plurinacional, popular, es un proyecto de vida frente al proyecto de muerte de las corporaciones transnacionales, del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo.
Exactamente. Bueno, acá dice, todos los caminos llevan al capitalismo y a la forma de producción, tal cual. Es así. Recién nombrabas a Berta Cáceres, de Honduras, ¿no? Ella fue asesinada, corregime por las dudas, en el 2016, ¿no? Y hay un libro respecto de eso que estás, no sé si ya lo presentaron, pero que ahora salió nuevamente, con conversaciones que tuviste vos con ella, ¿no? Sí, Berta fue asesinada el 2 de marzo, la noche del 2 de marzo, en la madrugada del 3 de marzo del 2016. Y sí, el libro que se llama Las Revoluciones de Berta es un libro que hice recuperando los diálogos que tuve y investigando sobre aspectos de la lucha de Berta, porque ella fue fundadora del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Yo la acompañé bastante también allá. De paso comento que ahora estamos haciendo unos conversatorios, como fue asesinada el día 2 cada 2 el 2 de cada mes, perdón, el 2 de cada mes, pueden buscarnos en nuestro Facebook, una conversatorio, diálogo que se llama Aula Abierta, ¿no? Mm, Jugando con la idea de aula abierta, pero que tiene que ver con claro. las amigas feministas que hemos venido caminando junto a Berta y queremos recuperar su humanidad, porque además en estos momentos se está haciendo el juicio a uno de los responsables intelectuales del crimen de Berta, David Castillo, y nos parece súper importante como la están, bueno, como hace el patriarcado con las mujeres que se destacan, la están ensuciando, intentando desprestigiar. Apenas la asesinaron, que ahora ya está reconstatado que fue una decisión de la empresa DESA, que se llama Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, es decir, una empresa de las importantes de Honduras. Lo primero que dijeron que fue un crimen pasional. Es decir, cada vez que nos Como si asesinan, hiciera eso van a... aparte. Sí, aparte como si no conociéramos ese argumento, ¿no? Después eso ya quedó totalmente desestimado porque hay personas ya presas, los actores materiales del crimen están presos y son todos funcionarios de esa empresa, de esa, todos militares o exmilitares, algunos de ellos, como este David Castillo, graduado en West Point, en Estados Unidos. Es decir, es un grupo de trabajo, un grupo operativo que se formó con militares y exmilitares formados en Estados Unidos para matar a Berta, ¿no? Y bueno, entonces, tanto el libro Las Revoluciones de Berta, que quienes tengan interés pueden preguntarnos, ahí había ya los libros en Instagram o por donde sea. Paso el chivo, pero es porque realmente me parece que es No, no, interesante y conocer después en estos también días. nosotros, cuando cargamos este conversatorio, vamos a dejar esa información también en nuestras redes por las dudas. Pero bueno, es @aviala libros, si no por las dudas. Sí, sí, porque me parece que es muy importante conocer esta historia que nos ayuda a entender qué es lo que se está discutiendo en el juicio de David Castillo, ¿no? Y solamente para no extenderme, pero decir que sería una de las primeras veces que cae uno de los autores intelectuales de un crimen de una mujer luchadora. Él era el presidente de la empresa en ese momento, como dije, era militar graduado en West Point, y no es solo por Berta, porque yo digo, bueno, cuando se logra cualquier logro judicial de justicia que tenemos las mujeres frente a un feminicidio es importante, pero también tiene un sentido histórico en el sentido, porque la impunidad es parte de la construcción política del patriarcado, ¿no? Si desde, para agarrar un momento, podríamos hablar desde antes, pero por lo menos desde la conquista, todos los crímenes de mujeres no fueron, no solo no fueron juzgados, sino que muchos de los criminales, como siempre decía Osvaldo Bayer, están sus nombres en las calles de la ciudad y sus monumentos. Bueno, es la hora que algunos paguen. Y entonces cuando hay un juicio así hay que poner toda la fuerza para que algunos paguen, ¿no? Así es. Sí, acá están pidiendo el link, así que quédense tranquilos que después vamos a dejarlo. Y dice esto de lo que se suele repetir, esto de revictimizar a la víctima, ¿no? Siempre. No solo ya fue una mujer que fue asesinada, callada en su lucha, porque obviamente estaba molestando lo suficiente como para intentar sacarla del medio, ¿no? Porque claramente ese fue el tema. Ella era una activista, ambientalista y que se había puesto en contra de grandes empresas y grandes dueños y que eso claramente molestó, ¿no? En Honduras y de eso va un poco.
para mí es súper importante porque, claro, ellos la mataron, la empresa DESA ordenó el crimen de Berta Cáceres pensando que así paraba la lucha de su pueblo, ¿sí? Era en ese momento una lucha muy importante porque se quería establecer una represa sobre el río Hualcarque, que es un río que el pueblo lenca considera un río sagrado, y que el represar el río significaba dejarlo sin agua y dejarlo sin territorio. Entonces decían, bueno, matando a Berta se terminó la lucha. Y yo viajé después a Y Honduras acá cuando se estamos ahora hablando cumplían. de eso, ¿no? Mirá si lo mataron, que acá estamos en este momento en Argentina hablando de eso. Sí, y yendo a Honduras, a mí me emocionó ver que el río Hualcarque sigue corriendo libre. Es decir, el pueblo de Honduras y el pueblo Lenca, que era el pueblo de Berta, dijo, es que matando a la Berta, no solo que no nos íbamos a dejar de luchar, sino que íbamos a luchar mucho más, porque ahora está también la sangre de Berta en ese río. ¿No? Y Claro. entonces a veces también se equivocan con los pueblos, con la sabiduría de los pueblos, con la lucha y la capacidad de resistencia de los pueblos. Claro. Claudia, ¿hay alguna otra información que nos quieras dejar más allá de este libro, que ya dije que vamos a dejar todos los datos que nos siguen preguntando sobre eso? ¿Algo en lo que están trabajando ustedes ahora que quieran comentarnos? Sí, tiene que ver también con un proceso que hicimos desde el 2018, que fue el juicio a la justicia patriarcal, que fue un ciclo de 14 audiencias donde en realidad un tribunal ético feminista popular, en distintas audiencias en distintos lugares del país y del continente, fuimos enjuiciando no los hechos de violencia, sino la forma en que la justicia patriarcal convalida esos hechos de violencia, ¿no? En la forma en que los deja impunes. Se presentaron como 74 casos en esas distintas audiencias que casi todas se hicieron en lugares públicos. La primera fue en el marco del encuentro de mujeres de resistencia Chaco y después seguimos haciendo en distintos lugares. El libro ya está editado también, se llama Juicio hacia una justicia feminista. También quienes tengan interés, está Perdón, todas ¿cómo se las llama? casos, ¿Podés repetir el nombre? justicia feminista. Ujú. Y están todos los casos, están las audiencias, están los relatos los testimonios, pero ahora estamos en un nuevo ciclo de audiencias que les invito a que puedan asistir porque por ahora por lo menos son virtuales. Hicimos, todas las audiencias estas que comenzamos tienen que ver con la situación de las niñas en Aviala. La primera ya la hicimos y fue por las niñas argentinas que fueron asesinadas en Paraguay. Dos niñas argentinas que fueron asesinadas en Paraguay por el ejército paraguayo. Ya se realizó la audiencia y quienes tengan interés después les pasamos los datos para que puedan ver de qué se trató. Y ahora la próxima audiencia es el 10 de diciembre por las niñas de Guatemala, que si ustedes se recuerdan hace unos años, un 8 de marzo, fueron asesinadas en Guatemala 41 niñas quemadas vivas en el hogar seguro. Entonces, llamado hogar seguro, ¿no? Ellas habían denunciado que estaban siendo víctimas de violencia sexual, se escaparon del hogar para hacer esa denuncia y fueron casi casadas, digamos, y las metieron de nuevo en el lugar y le prendieron fuego. Entonces, las compañías del mismo comunitario de Guatemala no, son las que van a tener la voz principal dentro del juicio a las niñas de Guatemala. Van a estar las madres de varias de esas niñas. La audiencia se va a hacer desde la Plaza de las Niñas en Guatemala, encendiendo un ¿Dónde es fuego que se pueden sagrado por ver ellas. estas? Pueden buscar en el Facebook de Feministas de la Via Yala. Las estamos transmitiendo a través de ese Facebook. Igual les voy a hacer llegar a ustedes también eh, toda la información y vamos a pasarlo también por el Instagram de Feministas de la Via Yala. Sí, Eso es por el 10 de favor, diciembre. nosotros Después eh, va a haber otra en republicamos toda la enero. información. Claro, después les paso toda la información. Va a haber otra en enero por las niñas bolivianas que sufrieron el golpe de Estado y cómo lo han vivido. Y en febrero haremos por las niñas argentinas víctimas de abuso sexual en la infancia.
Es decir, esto es un proceso que queremos que siga hasta marzo, tratando la situación y denunciando la situación de cómo el patriarcado en este caso está agrediendo los cuerpos de niñas en nuestro continente, ¿no? Bueno, volvemos a como comenzamos, esto de el cuerpo femenino como territorio de conquista. Así es, y también el tema de que pensar qué sucede, me parece hoy con las niñas en Naviayala, y niñas y adolescentes, que son especialmente afectadas y agredidas, porque imaginemos lo que significa no solo los crímenes, que bueno, ya es tremendo, sino también el abuso sexual en la infancia, por ejemplo, cómo es un elemento de domesticación eh, para que ya cuando crezcan sean personas subordinadas al patriarcado. Por suerte, como decía al comienzo, las revoluciones feministas también las están protagonizando, incluso niñas feministas que se están organizando en distintos territorios. Sí, la juventud realmente creo que está haciendo un trabajo enorme. Últimamente, por lo menos, se ve desde los jóvenes y de las jóvenes un, un cachetazo de realidad para el resto de las generaciones anteriores, la verdad, donde nos están enseñando bastante cosas y que está bueno poner el ojo ahí. Creo que es por ahí. Por ahí va. Claro. Sí, nos Bueno, interpelan Claudia, por un ya lado. nos quedan nada, 4 minutitos nada más de conversación. Quiero agradecerte antes de que se corte y quedar mal. Quiero agradecerte por este espacio que tuvimos, esta conversación, esta charla. Nada, para nosotras es súper importante todo el trabajo que están haciendo. Queremos felicitarte, obviamente prestar el espacio, líneas de fuga para todo lo que ustedes necesiten difundir. Eso sépanlo, ya te lo dije también en privado. Acá Mónica está diciendo muy interesante, muchísimas gracias. Cristina, que es de Líneas de Fuga, felicitaciones por tanta labor. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Así que nada, muchísimas gracias. Hay aplausos, corazoncitos y todas esas cosas que genera Instagram. Agradezco muchísimo a ustedes y antes que se corte, bueno, que estas semanas próximas, todas las que podamos en la calle para defender que salga la ley por el derecho al aborto, que es urgente y tiene que ser ya, así que en las calles Que tenemos que sea ley. estar. Con Muchísimas gracias, Claudia. cuidado, sin dejar de poner los cuerpos en la calle. Por supuesto. Chao, muchísimas gracias, Ahí nos nos vemos. volveremos a encontrar. Adiós. Gracias. Ya me Ahí está, bueno, pasaba la enorme, Claudia Corol. Me quedan 2 minutitos nada más y me los voy a tomar para mandarle un beso enorme a Hernán, que está del otro lado, mi compa, que siempre está mandando buenas ondas. Al principio te lo perdiste, pero ya te había mandado un saludito, pero aprovecho que estás ahí para agradecer. Hoy ha sido el último conversatorio del año. Vamos a seguir seguramente con este ciclo más adelante. Los invito a dejar en comentarios qué otros temas quisieran que aparezcan en este ciclo de conversatorios. Les agradecemos un montón a todas las personas que estuvieron del otro lado hoy y todos los encuentros. Síganos, aquellas personas que no nos tienen en redes. Para nosotros es muy importante para poder seguir trabajando. Así que nada, @espacio líneas de fuga. Cualquier cosa nos escriben y ahí van a tener toda la información de lo que estuvimos hablando recién con Claudia también. Gracias Cris, gracias Agus, gracias a todas las personas que estuvieron y que acompañan con corazones, manitos y esas cosas. Y nada más, espero que nos vayamos a encontrar muy pronto. Y eso sí, este conversatorio y todos los que estuvimos en este año los van a encontrar en nuestro Instagram y también en nuestra cuenta de YouTube como Espacio Línea de Fuga o como Conversatorios en Fuga. Así van a ver que fueron todos recontra interesantes y que nada, está bueno para que puedan acceder a ellos. Gracias Juli, un beso enorme para todos.